¿Sí? ¿No? ¿Muevan algo? Sí. Sí. Ok. Entonces, quería tomarme el tiempo ahora de explicarles lo de los aceites, porque sé que es un tema que, como muchos de estos temas tienen, es muy confuso, ¿no? Hay mucha información y uno ya no sabe ni qué hacer, si sí o si no, qué es lo que pasa, entonces los quiero aclarar. Em, ¿Va bien? Entonces, quiero aclarar el tema de los aceites. Okay. Entonces, cuando empecé a ver esto de los aceites y que qué aceites sí se usaban para freír y qué aceites no, y cuáles debíamos de comer, cuáles no, esto fue muchísimo antes de Indonesia, esto fue como el primer libro de medicina china, entonces fue como en 94, 95 por ahí. El primer libro de nutrición que leí fue un libro de medicina china y nutrición integral. Era cuando empezaba esto de comer todo integral, ¿no? En ese libro decía que había que masticar el alimento 52 veces, cosas de esas, ¿no? Entonces yo todo lo que estudiaba, pues lo probaba en mí primero, y luego iba con las personas que atendía, con pacientes y con alumnos, y cuando estaba investigando, y probaba las ideas, que ya había estudiado y que decían que iban a funcionar. Y entonces yo veía si era cierto si iban a funcionar o no, y entonces por eso ven que a cada rato les digo que lo que les enseño funciona, porque ya lo probé, lo probé, lo probé, lo probé, ¿no? Entonces, ¿cuál es la historia con la grasa? Malas, y que hay que cocinar con unas y no cocinar con las otras y así, y particularmente con el aceite de girasol y otros aceites de ese estilo, lo que nos dicen es que estos aceites, cuando se calientan, se hacen tóxicos. Eso es lo que han escuchado, ¿no? Entonces hay aceites que aguantan más calor y hay otros aceites que no aguantan tanto calor. Por ejemplo, los aceites que aguantan particularmente bastante calor es el ghee, es de los que más calor aguanta. El aceite de coco aguanta mucho calor. El aceite de olivo extra virgen aguanta mucho calor. Y todo lo que sea grasa animal como cebo, ¿no? Grasa de jabalí, grasa de cerdo, grasa de pato, cosas así. Grasas animales aguantan mucha temperatura. Durante un montón de años, porque sabía que era un tema con mucha información y desinformación. Si ustedes ven videos míos viejos o le preguntan a gente que lleva mucho tiempo haciendo el sistema, lo que decíamos oficialmente era, si quieres freír, únicamente puedes usar los aceites que acabo de mencionar, aceite de olivo, particularmente porque son los que se consiguen de mejor calidad y fácil, es coco, ghee o aceite de olivo para freír. Si quieres hacerte una ensalada o si quieres hacerte una vinagreta o si quieres hacer la mayonesa un año, simplemente aderezar algo, entonces puedes usar todos los demás. Hay unos que, en estas ideas de los aceites, hay algunos que se consideran más nutritivos, como por ejemplo el de uva, ¿no? Que otros, como el de girasol o otros aceites, ¿no? Luego, cuando hablamos de los aceites animales como cebo de cerdo, aceite de cerdo o de jabalí o de res, eh, venimos de una historia que hay mucha mala prensa en contra de la grasa. Hay mucha información en contra de la grasa. Y esto viene de un experimento que se malinterpretó o se usó políticamente, como lo quieran ver. El famoso experimento, no, estudio, no fue un experimento, fue un estudio, se hizo, no me crean el año, si quieren lo puedo buscar, fue como por ahí de los 50, más o menos. Y lo que hicieron un grupo de médicos es que tomaron varios cuerpos muertos que habían fallecido por infarto agudo al miocardio, o sea que les dio un ataque al corazón y murieron. Y entonces el grupo de investigadores lo que hicieron fue revisar los cadáveres, ¿no? Y querían pues ver cuál era la fisiopatología del infarto al corazón. Y lo que vieron efectivamente fue que sus arterias estaban llenas de grasa. Y ese fue el famoso experimento que lanzó toda esta histeria en contra, o sea, la aterosclerosis surgió de ese estudio. Ahora, si estamos siguiendo el método científico correctamente, yo les pregunto, ese estudio dice, la gente que murió por un infarto al corazón tienen en común que tienen las arterias endurecidas y parece ser que se endurecieron por grasa. Eso es correcto, eso dice el estudio. Bien, está bien. Ahora, ¿yo con eso puedo concluir que la grasa de la dieta los mató? ¿No hago algo? Okay. No, no se puede. Porque el humano tiene una cosa diferente a una caja. O sea, si yo echo grasa en una caja o en un frasco, ahí se queda. No va a cambiar. ¿Sí? El humano tiene metabolismo. Si yo pongo azúcar, al rato hay grasa. Si pongo grasa, al rato hay otra cosa, porque hay un metabolismo. Y esa es la parte que muchos de estos estudios, al ser interpretados incorrectamente, nos llevan a conclusiones erróneas. Ahora, quiero ser muy enfático. El método científico advierte contra esta situación. Cuando la gente toma estos estudios y los interpreta de esta manera errónea, están haciendo el método científico equivocadamente. Pero ese estudio ocurrió en una época, esto lo pueden leer, hay mucha literatura acerca de esto, hay un libro que se llama Death by Food Politics, perdón, Death by Food Pyramid, y hay otro que se llama Food Politics. Death by Food Pyramid, muerte por pirámide nutricional, es buenísimo. No sé si está en castellano, perdonen mi afán por, luego recomendar libros en inglés, pero es que, pues la verdad es que luego encuentro más bibliografía de las cosas y no todo está traducido. Pero ahora con Google y con, no sé, ChatGPT ya pueden traducir, ahora ando leyendo cosas en sueco y cosas así, entonces de alemán antiguo, ¿no? Les comparto. Esta, muerte por pirámide nutricional, es una chulada del libro, habla mucho de que no siempre lo que nos dicen como recomendaciones de salud tienen una historia y una intención de cuidarnos la salud. Entonces, este es un ejemplo de estos libros. Luego, hay otro que les recomiendo mucho que se llama Food Politics, que es muy parecido. Food Politics. Buenísimo también. Habla parecido acerca de cómo la industria alimenticia ha influenciado las recomendaciones de nutrición. Y luego hay otro, si les interesa el tema, así ya profundizar en el tema como de la grasa, se llama The Big Fat Surprise. The Big Fat Surprise. Entonces este libro, The Big Fat Surprise, nos habla acerca de cómo lo que le hemos echado la culpa a la grasa, en realidad el culpable nunca ha sido la grasa. Son algunos libros, hay un montón de libros, pero bueno, ahí tienen tres que lo habla de maneras diferentes. Entonces, ¿qué ocurre con la grasa? Lo que les estaba diciendo es que en todas estas épocas a lo largo del desarrollo del sistema de alimentación unani, cuando yo decía aceite de coco, nadie protestaba. Cuando decía aceite de olivo extra virgen, todo bien. Cuando decía ghee, a veces había problema, a veces no, porque no es lo más fácil de conseguir. En esas épocas, ahora es mucho más fácil. Cuando ya hablaba de
grasa de cerdo o de res de buena calidad y orgánico, además que es muy difícil de conseguir, todo el mundo pensaba que le estaba recetando infartos agudos al miocardio, ¿no? Ahora, siguiendo con el estudio este que les dije de los infartos, si hubieran revisado la dieta de esas personas y hubieran encontrado que todos comían un alto contenido de grasa y bajo contenido de carbohidratos, ya podríamos decir esta histeria en contra de la grasa. Eso nunca ocurrió. Cuando otros investigadores retomaron el caso, cardiólogos y así, se fueron a lugares como los pueblos del norte de Canadá y a Alaska. ¿Por qué con esos pueblos? Porque notoriamente son comunidades pequeñas, cerradas, con estilos de vida y de nutrición, cazadores-recolectores, y son del mundo de los que más grasa comen. Porque no hay nada más vivo por allá, ¿no? O sea, es hielo y focas, o sea, o comes hielo o comes foca, no hay más que comer un par de salmones si tienes suerte, ¿no? Entonces, cuando analizaron la dieta de esta gente, vieron que era como el 60%, 70% de la grasa. Es más, comían mucha más grasa que carne. Y entonces, cuando analizaban su índice aterogénico, que ese es el valor que le damos al numerito este de riesgo a infartos, tienen el más bajo del mundo. Entonces, no era congruente con lo que nos habían dicho, de que comer grasa te tapa las arterias. Según la hipótesis de la teoría de grasa te mata, pues esa gente deberían estar todos muertos, o por lo menos cayéndose como moscas a los 25 años por las arterias tapadas, cosa que no ocurría. Entonces, había varias cosas en juego. Una, evidentemente, es el clima, pero otra es el metabolismo otra vez. Ahora, ya más cercano a nosotros, ya en las últimas épocas, cuando empezó a ponerse más en boga, se puso más de moda la dieta keto, la dieta cetogénica, es una nutrición alta, altísima en grasa. Y como ya se convirtió en un movimiento tan grande, pues hay mucha más investigación al respecto. Y se han tenido que revisar las fuentes de lo que decíamos antes o nos decían antes. Y entonces ya con las investigaciones cetogénicas, en realidad lo que nos hemos dado cuenta es que el culpable real han sido los carbohidratos. Porque los carbohidratos el cuerpo los puede convertir en grasa. Ahora, lo que ocurre es que cuando comemos carbohidratos, el cuerpo ya no va a usar la grasa de la dieta. Y sobra el carbohidrato, y el carbohidrato no se puede convertir en grasas esenciales. Solo se puede convertir en un grupo pequeño de grasas, y esas son las que nos tapan las arterias. Entonces, la grasa que nos está matando y que nos ha estado matando desde hace un montón de años, viene de cuando en Estados Unidos la recomendación fue, dejen de comer grasa animal y pónganse a tragar carbohidratos. ¿Okay? Ahora, en ese contexto, cuando se interpretan los estudios de los aceites, traen este sesgo. Y los estudios de los que estuvieron preguntándole el fin de semana a los asesores vienen con el sesgo, la grasa te mata. Y la grasa vegetal es buena, y el aceite de olivo es bueno, y la grasa de cerdo te mata, y las grasas animales mataron a mi abuelito. Y es la forma rápida de darte un infarto, y es uno de los asesinos silenciosos, no sé cuántas cosas decir. Y entonces, el estudio de estos aceites fue, si yo quemo el aceite de girasol y otros aceites parecidos, el humo que sale tiene sustancias tóxicas que pueden ser cancerígenas. Totalmente cierto. 100% cierto. El humo, cuando quemas esos aceites, sí tiene sustancias tóxicas y lo puedes oler. Si tú haces una barbacoa y le echas aceite de olivo, huele muy diferente. Si le echas la grasa del pato, cuando estás haciendo una barbacoa, si haces un magret de pato, lo que huele el humo, y si tú le echas aceite de semilla de uva, pica y huele feo y te hace toser. El aceite de pato no, el aceite animal no, el aceite de olivo no. No es solamente que aguanten más temperaturas, sin que los enlaces saturados y poliinsaturados y toda esta historia se cambien, no se generan las sustancias estas cancerígenas. Es cierto. Yo creo que en Europa, ustedes como que ya no saben esto, pero en México todavía ocurría cuando yo estudié medicina, que es que ven las famosas tortilleras mexicanas, que tienen su anafre. ¿Conocen los anafres en México? ¿Los han visto? Son unas estufitas de carbón que se usan mucho en México en los lugares muy pobres. Y son de carbón. El problema es que en los lugares muy pobres en México, que no tienen ni gas, casi lo único con lo que cocinan es con carbón vegetal. Y tienen estos anafres y meten madera de muchos tipos. Y el problema es que lo hacen muchas veces adentro de las casas. Y entonces las mujeres huelen el humo del carbón y les dan insuficiencia respiratoria, les da enfisema pulmonar, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Como si fueran fumadoras, haz de cuenta que los mismos pulmones de un fumador tienen estas señoras por inhalar el humo tanto tiempo. Y eso no es por ninguna grasa ni nada, es por la madera y por el carbón. Ahora, si a eso ellas cocinan con aceites muy baratos, como el de diferentes aceites vegetales, ¿no? Acá en México es el capullo y hay otros aceites muy baratos. Cuando tú quemas ese aceite en el carbón y lo hueles todo el santo día, te va a dar cáncer de pulmón, te va a dar enfisema pulmonar. Pero eso no tiene nada que ver con que si tú te lo comes en una ensalada, o como es la costumbre, digamos, acá en España, que pones un plato hondo, pones un montonal de aceite y fríes la comida. No le va a pasar nada de eso. Que me imagino que ese es el temor de porque lo están preguntando. ¿Sí? O sea, que yo caliente el aceite de girasol y ponga a freír algo, ¿no? Y luego lo saque y me lo coma, no es lo mismo a que lo queme y lo inhale. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces esa es la gran diferencia. Ahora, en mi experiencia personal trabajando con aceites y con nutrición, ya ven que, haz de cuenta, si yo tengo una persona que tiene síntomas verdes, ya empecé otra vez, para síntomas verdes y azul, le quito el pan, instantáneamente empiezan a mejorar. Le cambiaba el aceite y no pasa nada. La gente que ya se había curado de lo verde y de lo azul, comían un pan o comían un lácteo joven, inmediatamente empezaban con sus malestares de antes. Cambiaban de aceite, no importa. Se ponían a freír las cosas, no importa. Otro error que cometemos en la nutrición, y ya es tema de hoy, ¿ya quedó claro el tema? Ahora, dicho todo esto, yo siempre voy a tomar en cuenta el factor humano y el factor emocional. Voy a tomarlo en cuenta. Entonces, el aceite no es un deal breaker, como decimos en inglés. El aceite no es esencial en el sistema en este sentido. Oye, David, yo quiero hacer el sistema de alimentación unánime, pero le tengo miedo a la sal. No lo hagas. Porque la sal no te va a hacer daño. El nivel de miedo que tienes sí, porque va a distorsionar las cosas, porque todo lo vas a hacer tenso. No lo hagas. No te estoy diciendo que vete, te estoy diciendo que infórmate más, familiarízate más. Y si lee la literatura que recomendamos, ve las entrevistas o ve la información, habla con un asesor. Si se reduce tu tensión, considera hacerlo. Si quieres, manda un primo de avanzada a ver qué le pasa. Eso fue broma. Pero no lo hagas, no lo hagas. Porque en esa actitud no. Porque ya lo tenso no es agradable, ¿no? Nadie te hace cosas así. Es lo mismo, la sal es deal breaker. Es esencial al sistema. El aceite de girasol da exactamente igual para bien y para mal. Ni te va a enfermar, ni te va a curar, ni te va a ayudar, ni te va a perjudicar. Da igual.
Por eso no me ven hablando de eso. Hay un capítulo en el curso que vamos a hablar de aceites, o sea, vamos a seguir hablando de aceites en otras clases, y vamos a hablar de la dieta cetogénica, y vamos a hablar del metabolismo de carbohidratos y de la grasa y del pH y todo eso. Ahorita se los adelanté porque los asesores me dijeron que habían estado preguntando de esto, y sí, es una de las preguntas más comunes porque hay tanta información. Entonces, si tú me dices, oye, yo estoy muy asustado o muy asustada porque leí cosas del aceite de girasol y me asusté, pues no lo comas. Oye, ¿me va a hacer falta? No. ¿Es un buen aceite? No. ¿Me va a nutrir o desnutrir? No. Nada. Nada en absoluto. Nada. Si me dices, quiero hacer el sistema de alimentación un año y no voy a comer grasa animal, ahí sí te digo que te va a ir muy mal, o de plano no lo vas a poder hacer bien. Ese es deal breaker. ¿Ya? Los humanos necesitamos, sí o sí, un grupo de lípidos que son esenciales para la dieta humana, y eso sí no lo podemos obtener de plantas. No se puede. Ni de coco, ni de olivo, por más cariño que le tengan, no se puede. O comemos grasa animal, o no podemos sanar nuestro sistema nervioso y nuestro sistema endocrino. Y si no nos funciona el cerebro y las hormonas, no funciona el cuerpo. Entonces, o comemos grasa de animales, o vamos a tener un serio problema de salud. Este es uno de los retos difíciles, ahora que estoy queriendo dar un curso de Unani para vegetarianos, este es uno de los retos más difíciles, porque encontrar la variedad, la calidad, la cantidad de todos los lípidos esenciales para humano que no tengan fuente animal es un verdadero problema. ¿Sí? Entonces es de los temas que un vegetariano tendría que suplementar. Y esto lo estoy diciendo porque quiero ser incluyente. Quiero ser incluyente porque en una época me di cuenta que los que hacían el sistema de alimentación Unani empezaron a tener una negatividad hacia los vegetarianos. Y yo dije, no, yo no, no my watch, no voy a permitir que esto ocurra, porque ya estuvo de que el mundo se divida, ¿no? Entonces voy a ponerme el reto de hacer nutrición Unani para vegetarianos, pero es muy difícil, es muy difícil. Hay que suplementar cosas. Entonces, una persona que quisiera hacer un Unani vegetariano sí va a tener que suplementar un par de aceites. ¿Ya está el tema? Para los demás, hay que comer grasa animal. Hay que comer grasa animal. Ahora, por ejemplo, el trato que yo haría con un vegetariano sería, oye, mantequilla, ¿qué tal que hacemos ghee? ¿Todo bien? Sí, puedo comer ghee. Ok, entonces ya estás del otro lado, ya no tienes que suplementar, ya tienes suficiente. ¿Sí? Eso sería vamos a encontrarnos en tierra de medio, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, entonces no podemos estar sanos sin grasa animal, no podemos, porque es esencial en la dieta humana. La flora intestinal no produce grasa animal, ese es el otro problema. Nuestra flora intestinal, cuando está fuerte, puede fabricar aminoácidos esenciales, lo cual es maravilloso, y eso ya es una ganancia enorme, pero no podemos grasa animal, no podemos. Y luego hay otro tema, que para cambiar nuestro metabolismo, sí, hay maneras de cambiar el metabolismo como baños fríos. Eso cambia la grasa de la piel y eso es muy interesante, que voy a hablar de eso más adelante, no se asusten. Les voy diciendo los cambios raros poco a poco para no espantarlos. Bueno, entonces ya en paz con los aceites. Okay. Puedes cocinar, o sea, ahí les va. Si quieres freír, cualquier aceite animal te va a funcionar perfectamente bien. Si quieres freír con alguno vegetal, técnicamente puedes usar el que se te pegue la gana, pero por el tema de que aguantan mejor la temperatura, olivo o coco, o ghee, o los animales. Y para comer de cualquier otra manera fría, puede ser lo que les dije. Mayonesa, vinagreta o para comer de cualquier otra forma fría, simplemente echárselo a la comida, todos los aceites están bien. Unos nutran más que otros. Y si te lo quieres embarrar en la piel, que también te lo recomiendo, para despintarse y para las moléculas más caras de las cremas más caras, están en gran cantidad en el aceite de uva. Y son terpenos y sesquiterpenos y otras madres así. Entonces, si quieres como una piel joven y saludable y así muy... Y si no quieres estrías, por ejemplo, cuando se embarazan y todo eso, aceite de uva en las noches. ¿Por qué en las noches? Porque no te vas a poner aceite en la mañana y salir al sol y te vas a freír como un bistec. Entonces, no hagan eso. Te lo pones en la noche, se absorbe en la piel. Aceite de uva y aceite de olivo. La diferencia es que con el aceite de uva no hueles ensalada y el aceite de olivo hueles ensalada. Entonces es mejor el de uva y tiene más de estas sustancias que nutren mucho la piel. Entonces, si te quieres desmaquillar o quieres algo que untarte y que te hidrate increíble la piel, el aceite de uva es la quinta maravilla. ¿Sí? También podrían el de coco, pero es más difícil porque es tan duro a temperatura ambiente, ¿no? Y el de uva no. Bueno, eso. Y le pueden poner como el de almendras, nada más que el de uva nutre más a la piel. Y le pueden poner unas gotitas de algún aceite esencial y ya tienen ahí un sustituto de crema súper fácil de hacer. O sea, no necesitas una crema mejor que eso. Si les gusta eso, pues va a servir. Vale. Entonces, la clase de hoy hemos estado viendo lo relacionado a lo verde. La clase pasada vimos densidad de nutrientes y eso abre la puerta al concepto de la forma y función. Ese es el concepto anatómico, es forma y función, ¿no? Las cosas, todo lo que nos rodea en el mundo, voltea a ver a tu alrededor, todo es forma y función. Mis gafas, forma y función, tienen la forma que tienen por la función que cumplen. Mis cascos tienen la forma que tienen por la función que cumplen. Todo, el monitor del ordenador, el sofá, la silla, todo a nuestro alrededor, forma y función. Pues la anatomía también es forma y función. Si yo tengo un estómago pequeñito, está diseñado para un tipo de alimento. Si tengo 4 estómagos, estamos diseñados para otro tipo de alimento. Entonces, les quiero aterrizar este concepto, que ya sé que ya lo están empezando a manejar bastante bien, pero es muy importante sí llevarlo a su totalidad y que ustedes puedan, que te puedas hacer consciente hasta qué grado puede hacer daño la cantidad de alimento que hemos comido. Porque una cosa que te diga que es malo y otra que te diga a qué nivel es malo. Y que te explique por qué es tan malo y qué es lo que ha provocado y cómo lo puedes diagnosticar. Y se diagnostican las heces. Entonces también hoy vamos a empezar a hablar de la caca, ni modo, es parte de la salud. Y las heces nos hablan muchísimo acerca de lo que está ocurriendo en el sistema digestivo, obviamente, porque vamos a ver, en esta clase no tanto, en la siguiente vamos a ver que en realidad las heces no provienen de adentro del cuerpo, provienen de fuera. Entonces, ¿eso lo entienden? Alguien dice, no, ¿cómo? Ajá. Entonces, a ver. El tubo es un tubo digestivo, por eso se llama tubo. Y si fuera un tubo, vamos a pensar que es como una manguera. Entonces el tubo digestivo es como una manguera. Primero empieza la boca, después el esófago, después se hace grande y es el estómago, luego se hace más pequeño, es el duodeno, después se hace mucho más pequeño y es el intestino delgado, y después se hace más grande y es el intestino grueso, y luego es el colon sigmoides y el A. Pero es una manguera, simplemente se hace grande. Como en calibre, se hace más grande y más pequeño, más grande y más pequeño, pero es un tubo. Si es un tubo, tiene una entrada y tiene una salida. La entrada se llama boca y la salida se llama ano. Entonces, si eso lo resumiera como esta hoja, entrada, salida, ¿no? Okay. Cuando algo entra aquí, imagínate que fuera una manguera de agua. Y aquí donde estoy metiendo el dedo, eso es donde entra el agua. Donde está fluyendo el agua se llama la luz del tubo. Esa es la luz, porque ven luz.
¿no? Entonces, si el agua está en la luz, es como cuando comemos, la comida está adentro del tubo. Ahora, mientras la comida está dentro del tubo, ¿ya entró a mi cuerpo? No. Exacto, me encanta, Rodolfo. Gracias por reaccionar tan bonito, me encanta, porque así es como... Gracias, Rodolfo. Ahí va. Este lápiz está fuera de mi cuerpo, ¿no? ¿Ya entró a mi cuerpo? No ha entrado a mi cuerpo. Entró a mi boca, pero mi boca no es adentro de mi cuerpo. Es lo mismo, si yo tengo mi mano así, esto es afuera de mi cuerpo. Si yo hago mi mano así, la luz sigue siendo afuera de mi cuerpo. Entonces, en el tubo digestivo, al ser un tubo, el lápiz es la comida. Entra de este lado, ahí todavía no entra a mi cuerpo. Tiene que pasar la membrana y pasa a este lado donde está la sangre, ahí ya entró a mi cuerpo. Entonces, aquí está afuera de mi cuerpo y aquí está adentro de mi cuerpo. Ahora, eso pasa también con el árbol respiratorio. La diferencia es que no es un tubo, termina en pared. Es como un árbol, el árbol respiratorio. Cuando tú metes aire, cuando entra por tu nariz o por tu boca y pasa por la tráquea, ¿no? Por los bronquios, todavía no entra a tu cuerpo el aire. Llega a los alvéolos, todavía no entra a tu cuerpo. Cuando el aire pasa a los alvéolos y hace un intercambio gaseoso con la sangre, ahí ya entró a tu cuerpo. Eso se llama, por eso cuando respiramos, en medicina no se llama respirar, se llama ventilar. Y cuando hay un cambio de gas entre oxígeno y dióxido de carbono con la sangre, eso es intercambio gaseoso. Y la respiración no se da hasta que el oxígeno se usa, ya en la célula. ¿Okay? Entonces, si yo meto aire a mi cuerpo, sigue estando afuera de mi cuerpo. Yo meto comida a mi boca y pasa por mi esófago y está en mi estómago, esa comida no ha entrado a mi cuerpo. Está afuera todavía. ¿Ya le entendieron el concepto? Todavía no. Les voy a poner otro ejemplo. Los bebés se forman adentro del cuerpo de su mamá o afuera del cuerpo de su mamá. Afuera, porque si se formaran adentro, ¿se acuerdan esto de los tipos sanguíneos? La mamá atacaría al bebé. Entonces, técnicamente, el útero, la luz del útero está afuera del cuerpo. Y se continúa con la vagina. Entonces, útero y vagina están afuera del cuerpo. El bebé se forma afuera del cuerpo de su mamá y por eso puede tener una separación de la sangre. Entonces, vagina, árbol respiratorio y sistema digestivo están afuera del cuerpo, pero están húmedos. Por eso tienen tantas infecciones. Porque cuando hay lugares húmedos, es fácil que haya bichos, porque hay calor y humedad y nutrientes. Eso es un caldo de cultivo. Y entonces por eso son los lugares normales de tener microorganismos fisiológicos. Entonces, los humanos y muchos animales tenemos un trato simbiótico con ciertos microorganismos. Vamos a hablar de eso en la flora intestinal, porque sí hay que tener microorganismos en esos tres sitios, pero los correctos. Ahora, sí, entonces vamos a hablar de eso mucho en una clase. Entonces, técnicamente el sistema digestivo está afuera del cuerpo. ¿Sí? Ahora, básicamente la digestión que ocurre desde la boca hasta el ano es una composta. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a entender en la clase de hoy es la anatomía de nuestro sistema digestivo determina una cantidad de alimento, pero la nutrición moderna nos ha convencido y nos ha enseñado que necesitamos una cantidad muy diferente. Y esto genera una cantidad enorme de problemas y no somos conscientes de eso. Entonces es muy importante que seamos conscientes de eso. Y cuando vayan a cagar, ¿se acuerdan de mí? Porque van a poder ver sus heces y decir, ah, pues esto no es, o ah, mira, muy bien, y le toman foto. Y la mandan y presumen. Una broma que les digo a los alumnos cuando ya se hacen, como que ya son avanzados, y hacen unas cacas hermosas, porque eso es lo normal, que hagamos caquitas, o sea, caquitas pequeñitas que no huelen, que no, cuando te limpias no hay nada que limpiar. Eso sería lo normal. Cuando ya, no me creen, ¿no? Porque vienen de hacer unas cacas. Sí voy a hablar de caca, perdón, estamos hablando de la digestión, no hablamos de caca. Entonces hacen unas montañotas de caca, ¿no? Y parecen, y ya se ven enojadas y tienen como, se ve que tienen problemas emocionales esas cacotas, ¿no? Y huelen mucho y tienen muchos gases y así. Pues claro que eso viene porque estamos comiendo mal. Y luego cuando ya cambian su nutrición y se curan y hacen las caquitas correctas, hay broma, ¿no? De que, ah, mira, le toman foto y le ponen caca by un año. Les vamos a hablar mucho de caca porque van a tener que poder diagnosticar cosas a través de las heces. Es importante. No es como las mamás cuando sus bebés se hacen, no evacúan en el pañal, van y lo huelen, o está el bebé, lo agarran y le ponen la popa y, no, ya se enfermó este. Sí, porque están calibradas a tener todo un registro de olores. ¿Sí o no? Pueden decir por el olor del pelo de su hijo, no, algo está mal aquí que comió. ¿No? Entonces se puede diagnosticar mucho en las heces. Pues bienvenidos todos a la clase. Espero que aprendan mucho en la clase. Cantidad de alimento y el tamaño del sistema digestivo. ¿Por qué es tan importante entender las cantidades de alimento como factor de daño o de curación? ¿Qué pasa si le damos al cuerpo más alimento de lo que puede procesar? Y tres, vamos a comparar las cantidades de tres dietas diferentes y analizar sus efectos para el cuerpo. Entonces, tamaño del estómago versus cantidad de comida. Entonces, tamaño de nuestro estómago vacío, cierra tu puño, es menos que esto. Tu puño cerrado, tu estómago es más pequeño que esto cuando está vacío. Entonces, más o menos tiene 75 mililitros, es muy pequeño. Ahora, máximo puede albergar como más o menos un litro. ¿Okay? Entonces, esto es lo que les decía del tubo digestivo. Es un tubo que va de la boca al ano, tiene entrada, la boca, después se expande al estómago, después tenemos el intestino delgado que tiene un calibre de 3 a 4 centímetros y es de 6 a 7 metros de largo. Después tenemos el intestino grueso que son 6 centímetros de diámetro en promedio y 1.5 metros de largo en promedio y luego el ano. Si quieren hacerlo, si les gusta mucho sacar volúmenes y les interesa hacerlo, lo que hice fue saqué los volúmenes, más o menos ideales, de cada fracción del tubo digestivo para sacar un volumen total. Esto se hace en anatomía también, pero yo lo quise como verificar para estar seguro, ¿no? Entonces saqué volúmenes ahora los voy a enseñar, saqué los volúmenes, pero bueno, esos son los números de donde salen. 600 mililitros de estómago, 6 a 7 metros de intestino delgado, con 3 a 4 centímetros de diámetro. Entonces pueden hacer ahí como si fuera sacar el área de un cilindro, ¿no? Y luego tenemos 6 centímetros de diámetro promedio del intestino grueso, 1.5 metros. ¿Ya? Ahora, la capacidad máxima eficiente de nuestro intestino delgado, 3 a 4 centímetros, con 6 a 7 metros, sería de 2.9 litros. Máximo eficiente. ¿Okay? Entonces tenemos el estómago, 600 mililitros, 2.9, vamos a decir 3 litros eficientes del intestino delgado, de volumen. ¿Con qué digerimos la comida? Y esto es uno de los temas que se nos olvida hablar en la nutrición, no sé por qué. Nunca entiendo, cuando se habla de nutrición, calorías, 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 pinches calorías. ¿Y por qué no hablan de la fisiología y de lo que se necesita para digerir la comida?
Entonces, ¿quién hace el trabajo de digerir? A ver, tómate un momento de reflexión en esta bella tarde no sé, casi verano. Piensa en la comida cuando está en el plato. Ahora piensa en la comida cuando vas al baño. Cambió, ¿no? Mucho. Ok. ¿No te parece muy chistoso que nos digan, por ejemplo, que si calientas algo afuera ya no te nutre? O sea, que te dicen, no, 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 cómelo crudo, porque si lo calientas ya perdió nutrientes. A ver, ¿conocen el agua regia? Que es lo que usan los polleros para probar que el anillo de oro que te regalaron era bueno o te regalaron una porquería. El agua regia se hace con ácido clorhídrico, que también se llama ácido muriático, y una combinación de ácido nítrico. ¿Ok? Ahora, nuestro estómago, ese es un ácido ridículamente fuerte. Se llama agua regia porque puede diluir el oro. Tiene ácido clorhídrico y ácido nítrico. Nuestro cuerpo tiene ácido clorhídrico en un pH de 1 a 3. Esa cosa puede disolver hueso. No estoy diciendo que coman hueso, estoy diciendo que nuestro estómago tiene sangre de alguien básicamente adentro. Ahora, no obstante que tenemos ácido clorhídrico en el estómago, tenemos ácido clorhídrico, ridículamente alta concentración. Inmediatamente después del ácido clorhídrico del estómago tenemos el duodeno y vamos a secretar ahí bilis, que básicamente es lejía. El ácido clorhídrico es como lo que se hacía lejía antes, el hidróxido de sodio, de potasio con el que se hace jabón. Ahora, si tú tienes detergente, lejía, y tienes ácido clorhídrico, y vas a meter la comida en ácido clorhídrico, y luego lo vas a meter en lejía, ¿tú crees que porque se te pasó unos grados la comida en el sartén ya no va a nutrir? No hay nada que tú le puedas hacer a la comida afuera que tu cuerpo no le va a hacer 14,000 veces peor adentro. Y eso es lo que me mata de risa cuando se la pasan todos histéricos pensando en lo que le hacemos a la comida afuera, y luego no piensan en lo que pasa adentro. Te voy a poner otro ejemplo. Cuando hablamos del pH, las personas que hablan del pH tienen razón en cuando el cuerpo tiene un pH ácido, se enferma. Sí. Cuando el cuerpo tiene un pH alcalino, se cura. Sí, correcto. El error viene de que de ahí saltan a decir, si yo le mido el pH a la comida, es el pH que voy a tener. Eso no es saber fisiología, perdón. Así no funciona el cuerpo. El pH del ácido clorhídrico, comas lo que comas, es de 3. Eso es brutalmente ácido. Y el pH de la bilis es de 14. Eso es ridículamente alcalino. La resultante de las dos es ligeramente alcalino. Ahora, todo lo que comemos genera ácido. Todo. Incluso agua. Todo lo que distiende la panza genera ácido clorhídrico. Por lo tanto, toda la digestión empieza ácida. Pero aquí viene el problema. La única función de la bilis es digerir grasa. Se los dije en la clase pasada. Si la única función de la bilis es digerir grasa y yo no como grasa, ahora sí dime cómo va a quedar mi pH. Ácido, porque no estimulé bilis. Solo estimulé ácido. Entonces no importa el pH de lo que yo esté comiendo. Importa si genera bilis o no. Ese tema lo vamos a dejar cuando hablemos de pH, ¿okay? Que también es un tema de grasa. Regresando a, no hay nada que tú le puedas hacer a tu comida afuera que tu cuerpo no le va a hacer 1,000,000 de veces peor adentro. Si te quieres comer la carne cruda, cómetela cruda. Si te la quieres comer cocida, cómetela cocida. Si te la quieres comer a punto medio, cómetela a punto medio. A nadie le importa, a la banda no le importa. Es un tema de sabor, es un tema de biotipo. Los melancólicos la preferimos más cocida porque no generamos tanto ácido. Los sanguíneos les vale gorro porque pueden comer clavos y nutrirse, ¿no es cierto? Pero haz de cuenta que sí. Y eso ya es la configuración de biotipo de cada quien, de su configuración. Biotipo es cómo estamos hechos, nuestras diferencias de las capas embrionales. ¿Okay? Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Okay. Entonces, regresando a qué necesitamos para digerir la comida y que la podamos meter a nuestra sangre. ¿Con qué digerimos la comida? No es con el estómago, por el amor de Dios no van a decir eso, no. Porque el estómago es un lugar donde ocurre la digestión, no la digestión. Lo primero que necesitas es jugo gástrico. ¿Y qué es el jugo gástrico? El ingrediente principal del jugo gástrico es ácido clorhídrico. Aquí viene la pregunta que no sé por qué no se hace más seguido y por qué no. O sea, ya la sabemos, ¿por qué no se usa en nutrición? ¿Cuánto ácido clorhídrico producimos al día? 2,7 gramos máximo eficiente. Y eso es el contenido de 1,5 litros de jugo gástrico. Si tú comes más que lo que tu jugo gástrico puede digerir, ya no lo vas a poder digerir. Eso es un hecho químico. Entonces, el cuello de botella, si te gustan los procesos industriales, si vamos a pensar como ingenieros, el cuello de botella de la nutrición es simple y llanamente la cantidad de ácido clorhídrico que puede crear el cuerpo, porque el cuerpo no genera ácido clorhídrico y lo guarda, es muy difícil, te va a hacer un hoyo. Es difícil, se tiene que generar en el momento. Por eso les decía, yo no voy a ir a correr un maratón y tragar primero, eso es ridículo. No voy a poner a trabajar a mi cuerpo antes de ponerme a hacer un deporte. No tiene sentido. Y aquí es otra pregunta, que es, el máximo ácido clorhídrico que mi cuerpo puede generar es 2,7 gramos. Y eso sirve para crear 1,5 litros de jugo gástrico. Si yo como más de lo que eso puede digerir, simple y llanamente ya no lo puedo digerir. Tiene lógica, ¿no? Okay. ¿Cuánto puede digerir de comida eso? ¿Y de qué comida estamos hablando? Si vamos a producir el máximo eficiente de jugo gástrico en un día 2,7 gramos más 1,5 de agua, litros, el jugo gástrico para que sea eficiente tiene que ser aproximadamente el doble de lo que se ingiere. O sea, si yo como 100 gramos de carne, mi cuerpo para digerir eso va a necesitar unos 200 a 300 gramos de jugo gástrico. ¿Sí? Se tiene que mantener una proporción. Si no, no puede actuar el jugo gástrico sobre eso. Están entendiendo que entre más jugo gástrico tengo, mejor digestión tengo. Y si luego pensamos que la comida que hemos comido toda nuestra vida casi no nutre, empiezan a entender el problema en el que nos hemos metido con la digestión. Comemos 3, 4, 5 veces al día comida con muy pocos nutrientes, hacemos que el cuerpo secrete una gran cantidad de jugo gástrico que vamos a desperdiciar. Nos quedamos sin jugo gástrico a la mitad del día y luego ya no, ya aunque le sigas metiendo mierda a tu cuerpo, ya no se puede digerir. Ya no hay jugo gástrico, ya se acabó, además está cansado, además está de mal humor, porque lo sigues poniendo a trabajar cuando ya no quiere. Entonces, por ejemplo, para digerir 250 mililitros de carne, se necesitan 500 mililitros de jugo gástrico, lo cual resulta en un volumen total de 750, ahí lo puse volumen, ¿no?
Y ese es el máximo tamaño eficiente del estómago. Ahora, hay otro problema que ocurre con el jugo gástrico que es, ¿me siguen? Porque sé que estoy diciendo cosas que pues, son difíciles de escuchar a veces, ¿no? Entonces, si yo quiero, si yo quiero fabricar y secretar una calidad y una cantidad correcta de jugo gástrico, como cualquier máquina, tengo que dejarla descansar. Entonces, si yo dejo reposar a mi estómago, se contraen las fibras. Esa contracción de las fibras, ese vaciamiento, es el que hace que mi cuerpo pueda regenerar el jugo gástrico y unas células que generan moco protector que tiene bicarbonato y tiene moco. El cuerpo genera moco y bicarbonato para que cuando secrete el jugo gástrico no se lastime. Pero si yo nunca dejo que mi estómago reduzca su tamaño, porque tengo ventanas de 10 horas, 12 horas y ceno, yo nunca permito que mi estómago regrese a su tamaño original, yo nunca voy a generar la cantidad eficiente de jugo gástrico. O sea, no voy a estar al 100%. No voy a generar los gramos que les acabo de decir de jugo gástrico necesarios. Voy a generar menos del 50%, el 30%. Entonces, personas con ventanas muy grandes, y muy grandes quiere decir arriba de 4 horas, ¿qué ocurre? Generan muy poco jugo gástrico y de mala calidad. Encima de que le están dando más trabajo al cuerpo, no le permitimos que genere la cantidad necesaria de jugo gástrico y por lo tanto, ¿cómo digiere? Vamos a pensar otra vez un momento. La digestión, otra vez, piensa en tu comida cuando entra y cuando sale. Sí voy a hablar de caca, ya. Pues piensa cuando entra la comida y cuando la caca. Okay. Ahora piensa que si no la metieras a tu cuerpo y la dejas afuera, ¿cuánto tiempo tarda en convertirse en caca? Se va a convertir en caca. Porque si la echas en una composta, se va a convertir en caca. Nada más que va a tardar más tiempo. Entonces, si yo cojo un filete y la echo en la composta, ¿cuánto tiempo va a tardar? Para hacerse tierra, 4 y 6 meses. Una composta. ¿Sí? Mi cuerpo tiene que lograr. Yo, si estuviera ayunando toda la semana y ya estoy seguro que ya no tengo comida en mi tubo digestivo, y esto lo he hecho 1000 veces, ¿cómo? Y cuento cuánto tiempo pasa antes de evacuar. Entonces sé lo que tarda. ¿Sí? Entonces tarda 2, 3 días. De que entra hasta que sale. No tarda eso en que yo absorba los nutrientes, pero a salir sí, porque sufre muchos procesos. Y además el cuerpo le hace otras cosas para cuando salga también pueda nutrir la tierra. Porque el cuerpo sí sabe que somos parte de un ciclo. Eso es historia para otro día. Entonces, mi cuerpo tiene que lograr en 2 días o 3 lo que la tierra, la composta, logra en 6 meses. Yo sé que esto lo damos por hecho, pero esto es una proeza química. Es una proeza química, es una locura química lo que hace el cuerpo. Ahora, ¿cómo lo hace? Pues necesita lo que llamamos en química, necesita catalizadores. Ahora, un catalizador es una sustancia que acelera una reacción que ya se iba a dar. Entonces, la carne ya se iba a convertir en tierra, va para esa dirección. Lo que hace nuestro sistema digestivo es acelerar el proceso. ¿Cómo lo acelera? Pero lo tiene que romper y no se rompe con el ácido clorhídrico. Que lo rompí químicamente con un fuerte. Ahora lo voy a seguir con una sustancia alcalina muy fuerte que es la bilis, y luego le voy a meter específicas que van a irlo rompiendo. No hay nada que tú le puedas hacer afuera. Va a ser 1.000.000 de veces peor. Ya te ocupar del término y de cosas así que son. Da igual. No, eso no es importante. Ahora, hay que pensar en qué necesito para ser eficiente a la hora de digerir y el trabajo que puede hacer. Porque aunque tú le metas la mentalidad, no, métele, si te cabe, métele. ¿No? Si yo puedo meter, el cuerpo lo tiene que hacer. Imagínate, tú fueras el empleado de ti misma o de ti mismo. Trataran así, tus jefes. Trabajo en tu... Y en tu escritorio lo tienes. Dirías, no, porque tengo un horario, y canso y porque tengo que regenerarme y todo. ¿No? No tratamos la digestión. Estamos horrible, le decimos, si yo te lo meto así como... Y lo tienes que hacer. Pero el cuerpo no tiene esa... Infinitamente. Tiene un... máximo de volumen. Sustancias químicas en el laboratorio. No sé por qué no hablamos de esto en la nutrición. Máximo de ácido clorhídrico. Y hay condiciones del ácido clorhídrico correctamente. Una de ellas es que el estómago regrese a su... Entonces que el hígado descanse. Cierra la ventana y deja de cenar. O tú en ácido clorhídrico. Punto. ¿Ya vieron los cambios? Cierra la ventana y cambian las heces. No sé. Pero van cambiando. Todavía comen pan y lácteos, todavía no. Tanto, pero van cambiando. Se van haciendo... ¿Cómo? Ya no salen tan enojadas. Ya salen como de mejor humor. Entonces, pero su máxima eficiencia es de 600 mililitros. ¿Cómo resolvemos esto? O sea, para digerir 250 mililitros de carne necesitamos 500 mililitros de jugo y por lo tanto son 750, pero el eficiente del estómago son 600. ¿Cómo resuelve esto el cuerpo? Teniendo más ácido clorhídrico almacenado,
para poder generar un jugo gástrico más concentrado y fuerte, pero no lo va a no lo va a almacenar eternamente. ¿Cómo logra el cuerpo un jugo gástrico más concentrado y fuerte? Cerrando ventanas, comiendo menos, ayunando, estamos diseñados para no comer diario, ¿sí? Y entonces eso es lo que, ahorita no van a llegar a no comer diario, no se estresen, no estamos ahí todavía, estoy diciendo lo que el cuerpo está diseñado para que sepamos a dónde ir, ya les dije muchas veces que ahí se llega naturalmente o no se llega, pero no por pleito. Pero si tengo el jugo gástrico muy concentrado, esto es lo que me preguntan mil veces, ¿no? Eso no me va a causar gastritis, o cuando dejo pasar mucho tiempo sin comer, eso no hace que el jugo gástrico lastime mi estómago y dé gastritis. Entonces, aquí siempre me acuerdo de las palabras de mi abuela, que era muy chistosa, que decía, no, mijito, es que si tú no comes a tus horas y te malpasas, tu cuerpo genera ácido gástrico, o sea, jugo gástrico, y se digiere a sí mismo. Entonces tienes que comerte aunque sea un pancito, para que tenga que masticar el jugo gástrico y no se mastica a sí mismo. Y mucha gente cree esto, que tienen gastritis porque se malpasan. Y esto es, ¿sí lo creen o no? O ahí van, que no. ¿Me puedes decir la lógica natural de eso? ¿Qué función tiene que tu cuerpo sea un neurótico que te diga, si a mí no me das de comer, a mis horas, yo te jodo? ¿Cuál es la lógica de que el cuerpo fuera un neurótico así? No tiene ninguna lógica evolutiva. Además, otra vez, regresa a la dieta de un cazador-recolector. No a uno con tarjeta de crédito, súper y comprar lo que se le pegue la gana a todo el... No, no ese no. El cuerpo. El cazador-recolector. El cazador-recolector puede comer todo el santo día lo que quiere todo el... Algunas épocas del año sí, va a haber frutas y cositas y hierbitas, pero en invierno ¿qué? Y a veces cuando hay mucho que cazar, sí. Pero cazar no. Y además hay... Y tampoco cazas. ¿Sí se entiende? O sea, y descansas y comes y sí, tiene un ritmo. Y no... Entonces, esta idea de que si vas a pasar tiempo, sientes dolor en el estómago porque está comiendo la panza, les voy a explicar en realidad. La gente tiene lastimada la mucosa gástrica por comer y lácteos. Mira adentro y está tomando agua, diluye el jugo gástrico y agota el cuerpo y no le duele. Cuando meten picante, cuando meten vinagre, cuando toman los susodichos, duele. No duele porque ese alimento... Duele porque tu mucosa ya... ¿ah? Porque tú agotado y porque saliendo por el ácido clorhídrico porque no produces una sustancia como vinagre, limón o cosas así, te duele en ese momento. Culpable no es ese, ¿sí? Dejan pasar un tiempo, se empieza a correr el ácido clorhídrico en el estómago, el cuerpo se empieza a poner fuerte y se empieza a vaciar. Entonces duele. Pero no duele esté lastimando a sí mismo, duele en un distractor. ¿Se entiende? ¿No se entendió? Eh, si yo me corto la mano aquí y le pongo queso, ¿llaman queso panela en España? El queso más joven, el que es muy aguado. Le pongo queso. ¿Duele? Me duele, porque es fresco. No me va a doler. Y entonces lo dejo ahí 4 horas, 8 horas, un día. Eso, ya se empezó a infectar. Una papaya o un melón. ¿Me duele la papaya? No me duele, porque es fresco, lo siento rico, no me duele. Y lo agarro con una venda mi cortada y dejo esa papaya o ese melón, se pudre y se me empieza a hacer una llaga. Ahora cojo y le pongo un pan a mi llaga, ¿me duele? No me duele. Lo dejo 2, 3 días y se sigue pudriendo y la llaga se hace más grande. Ahora, vinagre, le echo vinagre a mi herida. ¿Me duele? Sí. Ancestros, claro que me duele. ¿Me pongo limón? ¿Me duele? Sí, pero me va a curar. Eso es lo que pasa con estos irritantes. El vinagre me cura la úlcera en mi panza, la gastritis. El limón me cura, siempre y cuando deje de meter, que le está dando de comer a los microorganismos. Están generando la infección y el daño. ¿Qué hace cuando esté lleno de infecciones? Ácido clorhídrico. ¿Qué hace? Ácido clorhídrico. ¿Qué estómago para eso? Estar fuerte y secretar una buena cantidad de ácido clorhídrico. Si yo todos los días como cantidades enormes de comida y mi estómago está todo distendido y aguado, no produzco ácido y las fibras se desgarran. Y luego se fermenta muy fácil. Muy fácil como pan, pasta, harinas, lácteos, hidratos. Lo que tengo es un caldo de organismos, las fibras las tengo desgarradas. Evito los alimentos que me curan como el vinagre, que son irritantes. Ahora tengo la res, tener gastritis el resto de mi vida y úlcera. Ahora, ¿qué pasa? Mientras esté tengo una gastritis y así, pero no lo siento.
Cuando se vacía, y a él me va a doler como el demonio. Pero le voy a echar la culpa, ¿no? En lugar de echarte la culpa a todo lo que... Entonces la creencia es que si no como mi ácido se digiere. La realidad es que mi panza está hecho un desastre. Y cuando se empieza a comer, viene la realidad. Ahora sí, todo esto es un tema de volúmenes de alimento. Por eso es tan importante. Si vamos a entender la nutrición, ¿no? Entonces esto sería lo que diría mi abuela, ¿no? De, si no comes a tus horas. Entonces no, la respuesta es no. Cuando el cuerpo secreta jugo gástrico, al poco tiempo secreta bicarbonato para balancearlo y proteger su mucosa junto con moco protector. Ven que tomamos bicarbonato para alcalinizarnos, ¿no? Además de comer grasa. El bicarbonato se toma al final de la comida o en la noche porque el bicarbonato cierra la digestión. El limón y el vinagre abren la digestión. El bicarbonato cierra la digestión. Porque es lo que hace el cuerpo. Eso vamos a hablar más cuando lleguemos al pH. Cuando una persona tiene muy mal su equilibrio hidroelectrolítico, no puede secretar las cantidades de bicarbonato y moco protector necesarias. Eso es de lo azul. Eso sí lastima la mucosa. Esto empeora mucho cuando se ingieren grandes cantidades de agua simple en las mañanas. Es de las cosas más tóxicas que he visto que hace la gente. Pero lo sienten bonito porque en ese momento les quita el malestar o el reflujo o las náuseas o el dolor de estómago. Porque está diluyendo el jugo gástrico. Pero es lo que una de las cosas que te está destruyendo tu estómago. Por volumen. Lácteos, pan y harinas provocan que te tapen los poros que secretan el jugo gástrico y el bicarbonato. ¿Has visto cuando tú echas un huevo al sartén? ¿Cómo se hace así, no? Se cambia la consistencia. Eso se llama desnaturalizar proteínas. Es lo que le pasa a la proteína de la leche. Ahora, el problema es que la proteína de la leche y la proteína de los granos son muy pegajosas para nuestro cuerpo. Se pegan a la mucosa. Generan sarro. ¿Han visto esto de la sabura de la lengua? Hay una sabura amarilla muy pegostosa. Si tienes sabura o lengua sabural, así está tu estómago y tu sistema digestivo. Es un espejo de. Entonces esa sabura proviene de pan, pasta, harinas y lácteos. Esa sabura, cuando hay en una alta cantidad de estos alimentos, tapa los poros. No solo sabura, esa es una de las manifestaciones. Cuando se tapan los poros, el ácido clorhídrico ya no puede salir. Y entonces empieza a acumular y quiere salir, pero no puede. Y eso es lo que va erosionando la mucosa. Y eso es lo que va generando la gastritis. Pero no es culpa del ácido clorhídrico, es pan, pasta, harinas y lácteos. Y además eso es lo que genera un ambiente muy propicio para el Helicobacter pylori. Entonces, otra de las creencias modernas. Tú no tienes gastritis por Helicobacter pylori. Si tú te diagnostican Helicobacter pylori, ¿qué es lo que te van a hacer? Te van a dar un tratamiento antibiótico específico para Helicobacter pylori. Se te va a quitar no todos tus malestares, algunos, durante un mes, probablemente mes y medio máximo. A los 2 meses ya regresó. Para el segundo mes y medio ya vuelves a tener las mismas molestias y te tienes que volver a tomar un tratamiento. Sí, porque el problema no es el Helicobacter pylori. Ese microorganismo vive ahí porque el ambiente es propicio. Si yo le cambio el ambiente, lo mato, ya no me tengo que pelear con el microorganismo. Si quito pan, pasta, harinas y lácteos, meto vinagre y meto penicillium roquefort, que el penicillium de queso azul mata el Helicobacter pylori, y además cierro la ventana, pongo fuerte mi hígado y cuando secreto ácido clorhídrico viene con toda la fuerza, el ácido clorhídrico hace lo que siempre ha hecho, matará el Helicobacter pylori diario. Ya no necesito antibiótico. Entonces, ¿la causa es el Helicobacter pylori? No, es parte del efecto. Entonces, cuando yo les hablé de causas, y todo este curso les he hablado de causas, al principio del causa real, causa expiatoria. La causa del Helicobacter pylori es lácteos, o sea, sigue siendo verde. Causa del Helicobacter pylori, se me olvidó. El Helicobacter pylori un efecto, igual que la cándida. Y no me importa si es cándida en tus pies o cándida vaginal o infecciones urinarias. Es lo mismo porque viene del pH. Es lo mismo historia. Entonces no se tienen que ir a pelear con bichos. Tenemos que dejar que el cuerpo haga lo que siempre sabe. Déjalo en paz. ¿Le suena? Entonces, ¿quién puede más con un Helicobacter pylori? ¿El antibiótico o el ácido clorhídrico? El ácido clorhídrico, voy a decir que el antibiótico. Además, el Helicobacter, igual que la mayoría de los microorganismos, se a los fármacos que les metemos. Por eso problema por la hipermedicación. Y luego tenemos bichos como Clostridium. Se llama difícil, porque lo hicimos difícil de matar porque le metimos tanto antibiótico que el güey ya se inmune a todo. Pero no a nuestro sistema inmune, porque nuestro sistema inmune piensa, nuestro sistema inmune se adapta, nuestro sistema inmune tiene un montonal de maneras de atacar microorganismos. El problema es que no está funcionando porque lo tenemos muy lastimado. ¿Saben que el ácido clorhídrico es parte del sistema inmune? Porque es línea de defensa. Lastimo el ácido clorhídrico, estoy lastimando el guardián de la entrada. Cuando metemos bichos como los microorganismos, queso azul, lo que les decía es al final para que al duodeno, pero van a llegar muy meter todo el tiempo. Y sobre todo cuando ya tenemos ácido clorhídrico muy fuerte. Comer cada 2 horas o con mucha frecuencia, cuando una persona come muchas veces al día con así grandes cantidades, hace que la mujer iré provocando lo siguiente: gastritis, mala digestión, úlceras gastroesofágico, que eventualmente se convierte en esófago de Barrett, mala digestión, sistema digestivo ácido, por lo tanto, mala flora intestinal. Además, también puede causar presión alta, por otro tema que luego les cuento que es súper interesante. Esto es verde, esto es causa verde. Vamos a comparar 3 dietas y eso es lo que me divierte mucho de esta clase. Entonces, vamos a comparar la dieta vegana, herbívora, que va a ser más o menos así, ahora se las explico. Vamos a comparar una dieta omnívora y vamos a comparar una dieta unánime, ¿ok? Entonces vamos a comparar 3 dietas. Esto lo hice en videos hace tiempo porque se desperdicia comida y me rompe el corazón hacerlo, y lo hice, de verdad me costó mucho. Por eso lo grabé y por eso lo he vuelto a hacer, porque no quiero volver a desperdiciar comida. De esta manera, si este video lo vuelvan a hacer, entonces ya no fue desperdicio, porque se convierte en salud de muchas personas.
Por eso es un video que hice hace tiempo y ya no vuelvo a hacer el experimento. ¿Okay? ¿Cómo traduje digestivo a volúmenes? Y hacemos lo de la dieta. ¿Listos? ¿Listos? Entonces esta es la... ¿eh? No voy a poner todo. Y todavía tengo que ir cortando, pero si no está muy largo. Vamos a repetir. Nada más les quiero enseñar las partes, ¿ok? Vale, entonces ahí pueden ver. Hablar de nuestro sistema digestivo hermoso. Tamaños. Es fundamental que veamos los tamaños porque así podemos entender cómo estamos diseñados. Lo que ven aquí es el estómago cuando está descansado. Ese es el tamaño promedio del estómago vacío de todos nosotros. Se los voy a adelantar porque si no nada más es repetir lo mismo, ¿va? En mi mano es el estómago cuando vacío. El tubo verde que ven la flecha o no la ven. El tubo verde no es el largo correcto, pero sí es el calibre correcto. ¿Okay? Entonces es el intestino delgado. El tubo café es el intestino grueso. Pero lo que más me importa es que vean el bidón que está a la derecha que dice intestino delgado y grueso y luego tiene una raya que dice máximo eficiente. ¿Todos lo ven? Entonces dice, eso es real. En ese bidón, cogí un bidón que tiene la misma cantidad máxima posible del intestino y luego le medí, le puse esa raya para que viéramos el máximo eficiente de todo el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, todo el tubo digestivo, cuál es el volumen que todavía puede digerir de comida. ¿Okay? Y entonces lo que vamos a ver es qué es lo que le hace al cuerpo lo que comemos en un día. Ahora, si se fijan, aquí, luego, en mi mano derecha, que sería la izquierda viendo lo de frente, hay un recipiente que tiene una línea verde y una línea roja, la cantidad eficiente de volumen máximo. Y luego el que es el jugo gástrico. Adelantarlo un poquito. Allá por yo voy por. El de la derecha, el globo, es el vacío, el de medio es el estómago eficiente, es el estómago máximo. ¿Ok? Ahora, o sea, no hay problema. Cuando tengo este volumen gigantesco, ya no puedo, me pesa mucho, mis fibras la están pasando mal. Y tal vez cuando tenías 20 años no hay problema. Pero ya a los 40, ya a los 50, desde los 30, se lastiman las fibras, se desgarran. Me siento tan Géminis cuando pongo videos míos, porque es como, ahora sí somos dos. Fue broma astrológica. Y eso es lo que tenemos. Otra cosa rápida que les quiero explicar rápida, si tienen hernia yatal. ¿Vale? Okay. La hernia yatal ocurre aquí. Y es en lo que llaman estómago. Esto ocurre, ¿vieron cómo cuando se llena? Él no está en el abdomen. No está agarrada a nada. Una bolsa que está agarrada y el esófago solamente cuelga un hueso que se llama yoides. Entonces, imagínate un tubito que es el esófago y luego el estómago y comida pesa. ¿Ok? Ahora, esto no está tener tanto peso. Un montonal de peso hasta que las fibras, cuando cruza entre el tórax y el abdomen está el diafragma. Y el diafragma no tiene un esfínter real, solo tiene estómago al duodeno hay un esfínter. Esfínter es músculos como una puerta, pero cruza al estómago que cruza del estómago, no hay un esfínter real. El diafragma hace como 8, como para tratar de apretar. No es un diafragma, no es un esfínter. Cuando se llena de líquido, el estómago, sobre todo de líquido, como está colgado aquí, esto con el tiempo va a lastimar y se rasga. Entonces ya se hace insuficiente del diafragma para apretar, pedir que el estómago se regrese. Y tiene tanto estómago que ya sí, todo el tiempo se está regresando. Se regresa la comida con ácido clorhídrico. Ese es el reflujo gastroesofágico. Eso se hace crónico, eso es el esófago. Y eso ya a la larga puede causar esófago. Todo se resuelve. Acabo de decir, hernia yatal, esófago de Barrett, reflujo esofágico, todo eso se resuelve dejando cenar.
necesitas una cirugía para la hernia, ya no te va a ayudar para nada. Lo que hacen es agarran, le dan de vueltas. Porque es más fácil. Vueltas a tu pinche estómago que decirte que trae. Es que sí, de veras, perdón, pero en años cuando nos volteen a ver van a decir esto. Neandertal. Oye, ¿cómo resolvían hace 50 la hernia? Abríamos a la y le dábamos de vueltas al estómago. Claro, qué buena solución. ¿Entendieron lo fácil que es? Es porque se lastimó porque todo el tiempo la pasa. Deja que se esta situación. Ya no vas a tener reflujo nunca. Se te va a curar el esófago de bar y ya tomando vinagre y limón en ayunas. Estás... el limón es anticancerígeno. Te lo diagnosticaron ahí. Puedes tomar que son anticancerígenas para eso. Pero tienes que cenar y tienes que reducir el volumen cerrando las ventanas. ¿Okay? Nomás para que sepan lo del rebar y hernia. Ahora, ¿qué ahora? No te lo repito. Ya, ahí está. Muy así. De jugo gas. El ingrediente más activo, 7 a 3 gramos de clorhídrico. Eso que estoy haciendo ahí es, el tinte azul son 2.7 gramos de tinte, pero lo que simbolizan es el ácido clorhídrico, y el resto del líquido es el litro y medio de líquido para crear el litro y medio de jugo gástrico. ¿Sí se entiende, no? Porque vamos a ver en el video que eso es lo máximo que tengo para digerir la comida. Pues casi puro. ¿Okay? Entonces, ya vieron ahí cuánto pintó. ¿Okay? Ahora, otra vez, esta cantidad de jugo gástrico que acabo de poner aquí, vuelvo a insistir, jugo gástrico es lo que nuestro cuerpo va a usar para digerir la comida adentro de la panza, y es una sustancia corrosiva, altamente ácida, con un pH de 1 a 3. Es muy ácido, ¿okay? Muy delgado, y la flora en el intestino máximo le caben como 10 litros. ¿Okay? Y esto va a simular todo nuestro tubo digestivo. No desde la boca hasta el ano, pero sí desde pasando el estómago, desde el píloro hasta el ano. Acuérdense, aquí entra comida y por acá sale. ¿Eh? Entonces, si yo mido el volumen desde que termina el estómago hasta que termina el intestino grueso, más o menos, pero en volumen, es máximo, le caben como 10 litros. ¿Eh? Pero eso es si llenáramos todo el sistema digestivo, lo cual, pues eso no creo que sea compatible con la vida. Se puede, ni siquiera lo aguantan las tripas, ya en peso. ¿No? Entonces, no me refiero a eso. Eso es el volumen máximo, eso es lo que representa este tambo. Ahora, aquí decimos máximo eficiente. Esto que ven aquí son 3 litros. Es el máximo eficiente del intestino delgado. O sea, si queremos que este amigo, así como la panza, que esté feliz y que pueda digerir eficientemente, el máximo que podemos meterle son 3 litros. Arriba de eso ya no va a haber suficiente, ya no va a haber recursos para digerir, ya no, o sea, la digestión arriba de esta raya ya no está siendo eficiente, y entre más arriba estemos, más se lastima nuestro sistema digestivo. Pero entonces, recapitulando, volúmenes eficientes del sistema digestivo, repito, 600 mililitros del estómago, litro y medio de jugo gástrico al día máximo, eficiente, intestino delgado 3 litros. Esos son los números que hay que aprenderse para tener una digestión eficiente y sana y no lastimar al cuerpo. El tiempo eficiente que el alimento debe de pasar en el estómago es de 3 horas. 3 horas para que se mezcle el alimento con el jugo gástrico. Ahora, entre menos tiempo pase el alimento en el estómago, obviamente se mezcla con menos ácido clorhídrico, menos jugo gástrico, y será peor la digestión, y eso le va a complicar la chamba, le va a complicar el trabajo, le va a complicar las cosas al intestino delgado después. Ahora, ¿qué es lo que hace que este pobre estómago se vacíe prematuramente? Cuando metemos demasiado líquido. Es decir, si en lugar de comerme un pedazo de carne yo quiero tomarme un litro de líquido, mi estómago sabe que en ese momento tanto jugo gástrico. Entonces, cuando un animal toma líquido, su estómago se expande en poco tiempo, y el estómago sabe que vacía rápido. Entonces, no tiempo ese líquido en el estómago pasa media hora, menos de... Pero cuando es alimento sólido, queremos que pase horas. Eso sería lo eficiente. Pero ¿qué pasa? Si yo me como y además un litro de agua, confundo mi panza, y lo que va a hacer este pobre es hincharse de más como el que está acá, y en lugar de que pase 3 horas el alimento, va a pasar 1 o 45. Llega la comida casi sin digerir. Y eso baja la eficiencia de nutrientes que puede absorber, hace menos eficiente. Entonces, idealmente, la pasar 3 horas en el... Pero entre más aguado comemos, entre más líquido hay, entre más se distiende la panza, pasa el alimento en el... Quiere decir que cuando llega al intestino delgado, queda casi sin digerir, y eso absorción de nutrientes
sea mucho menos eficiente. No va a poder absorber los nutrientes del intestino delgado. Entonces, la primera parte. No es la dieta, pero ya vieron tamaños y todo, ¿no? Entonces, en el siguiente episodio. No. Segundo, así. Empezar con el desayuno. Ahí. Desayuno para empezar el día. Huevito. Me falta el café, pero pueden ustedes echar ahí café mental. Está el yogur, activa, porque va probióticos, todo eso. Ahí ya empezamos el eficiente de la funciona bien, ¿no? Que vamos a tener que echar rico, ¿ok? Más o menos dijimos tercios, ¿no? Eso es lo que va a hacer la pan. No podemos evitarlo, porque si no, el estómago no va a poder digerir. Entonces, ya empezamos el día, suponiendo que empezamos con la panza así, pero como vimos, está muy difícil que empiece, porque la persona, para tener, tuvo que haber ayunado por lo menos, ¿ok? Así, sobre todo cuando el estómago es 30 años, 20 años, 60 años así, no se va a poner 24 horas. Es un proceso, unos meses, aunque no comamos, ya está lastimado, está distendido, va a tomar tiempo a que cierre ese tamaño que tiene, y es un proceso precioso, porque ya el estómago a este tamaño lo logran tener así
diario, solito el estómago limita la cantidad que nos entra. O sea, no meter esta cantidad de alimento de la noche, son muchos años de irlo distendiendo, digamos, lastimando, abriendo. Cuando lo dejamos en paz, sí, va a regresar como el globo, ¿no? Que se reduce, pero de la noche a la mañana, es un proceso. Entonces, ahí está el estómago. Esto es el desayuno, deben de ser 3 horas, acuérdense. Si esto fue a las 8 de la mañana, 9, 10, 11. Esto se lo va a comer más o menos a las 10 de la mañana, no va a pasar suficiente tiempo, pero viene siempre el otro problema que es el agua. Esta es una buena parte del problema, aparte de todo lo demás que hemos hablado, aquí es donde ya de plano, la persona va a ponerse a tomar agua, traguitos, no le estoy echando tanto, traguitos. Va caminando, traguito, llega a la oficina, traguito, ¿no? Saca a pasar al perro, traguito, hace ejercicio, traguitos, ¿no? Aquí ya el estómago ya está. Pero lleva muchos años así, entonces está acostumbrado que no es lo mismo que no haga daño. Está haciendo lo que puede el cuerpo para aguantar la forma de vida que tenemos, pero bueno. Entonces, ya que está aquí, que va a lo que les dije, se distiende demasiado, empieza a bajar prematuramente. Les dije la vez pasada que iba a usar este porque el embudo se va tapando. Entonces ya vamos a empezar a vaciar prematuramente contenido gástrico, más o menos ahí. Ahora, otra cosa importante es que no les he hablado en este ejemplo de la bilis, solo he hablado en esta clase de jugo gástrico. Solo he hablado de jugo gástrico y no de bilis. La bilis le voy a dedicar mucha atención en otras clases, es fundamental. Les dije en el ejemplo pasado que se secreta en las 12 pulgadas iniciales del intestino delgado, que es la primera porción que se llama duodeno. Se llama duodeno porque viene de 12, que son 12 pulgadas, y ahí es donde se secreta bilis y las enzimas pancreáticas. No estoy hablando de eso en estas dietas, van a ver por qué. Porque estas dietas no generan muchísima secreción de bilis o de jugo pancreático, o sea, enzimas pancreáticas y hepáticas. No generan, sobre todo porque son dietas que se cargan más hacia carbohidratos y se alejan de la grasa, pero lo vamos a tratar en otra clase. Entonces ya tuvimos el desayuno, a media mañana viene la primera colación, que va a ser un platito de fruta, puede ser jugo también, un licuado también, es lo que se acostumbra comúnmente, lo que se recomienda. Este pues puede tener queso panela. ¿Por qué queso panela y ese tipo de quesos? Pues porque se consideran que son buenos, o queso de cabra porque son bajos en grasa. La lógica que se utiliza normalmente es grasa mala, no grasa buena, ¿no? Sal y sodio malo, quitar sodio bueno, ¿no? Esa es normalmente la lógica que empleamos. Entonces, como los quesos viejos tienen grasa, generalmente se quitan en las dietas, sobre todo como del plato del buen comer. Se van a utilizar siempre quesos frescos que no tienen mucho contenido de grasa. Pues esto le vamos a echar unos traguitos de agua, que también ayudan allá a la licuada. Además que la fruta tiene grandes cantidades de agua. Esta es la colación, entonces ya llevamos el desayuno, viene la colación a media mañana, antes del mediodía. Y lo que les he venido diciendo, ahí otra vez ya el estómago tiene problemas porque el estómago va a tener que secretar más jugo gástrico para mantener un pH ideal. Entonces conforme nosotros vamos, y además por estímulos, secreta. Si se distiende demasiado, entonces se vacía prematuramente. Y ese es un conflicto que está viviendo el estómago y es parte de lo que quiero que empáticos con nuestra panza. Aquí ya tuvimos que meter más jugo gástrico por la fruta. Otra vez ya se vació. ¿Sí? En el transcurso. Todo esto es vaciado prematuro. ¿Qué significa? No hay una mezcla correcta con el jugo gástrico, no lleva el tiempo suficiente y ya pasa a la siguiente fase del intestino, de la digestión. En lugar de que sean 3 horas, es 1 hora, hora y media, pero no se está dando bien ahí la digestión. En otras palabras, es desperdicio de recursos del cuerpo. Sigue pasando la mañana, esta persona antes de la comida muy probablemente se tome ya casi su litro y medio porque pues sí, le echa ganas, porque se cree que el agua limpia, que va a ayudar al cuerpo a que orine y que saque toxinas, se cree que el agua va a hidratar y lo demás que pensamos, ¿no? Entonces se sigue diluyendo, se sigue distendiendo, la panza no está pudiendo trabajar, otra vez se va a tener que vaciar prematuramente. Ahora viene la hora de la comida, voy a mezclar toda la comida, me voy a ir un poquito más rápido. Voy a simular lo que haría la digestión. Le vamos metiendo comida, el cuerpo le va metiendo jugo gástrico, lo va mezclando, se distiende mucho, no puede con todo, lo tiene que vaciar prematuramente, etcétera, etcétera. Entonces otra vez comemos más jugo gástrico. La panza ahí pues va haciendo lo que puede, se va vaciando. Ya nos terminamos, litro y medio de agua, falta litro y medio. Ya llevamos el desayuno, el plato de fruta de la primera colación. Llevamos la comida muy normal en una dieta del plato del buen comer, por lo menos estilo mexicano, que sería, pues tienes tu pechuga de pollo, tienes tu ensaladita, tu sopa de verduras, todo eso se considera muy sano, tu gelatina light que no tiene azúcar, etcétera, etcétera. Estás comiendo con agua, o sea, esto no se consideraría una dieta incorrecta, al contrario, se considera que la persona se está cuidando, ¿no? Okay. Ahora, lo que estamos viendo es que el estómago no está pudiendo trabajar correctamente, no está siendo eficiente, ¿no? Le voy a adelantar un poco, ya saben para dónde va porque se los ven los ojos de ¿no? Son buenísimas sus caras, están todas así como ¿listos? Bueno. Pero cuando llevamos toda la vida haciendo algo semejante a esto, estómago, esto es estrés real de la panza, no la junta que vamos a tener, no que estamos preocupados por nuestros seres queridos o por el dinero o por nuestro... No, la panza está estresada porque le estamos poniendo una carga de trabajo con la que no puede. La colación, cafecito, light, galletitas con mucha fibra, como dijimos, siempre está la creencia que la fibra ayuda a ir al baño, que sí ayuda, pero no es la única forma. Hay otras formas de poder ir correctamente al baño, como desacerbar eso, ¿no?
Entonces esto es un cafecito simulando, obviamente, que fuimos al Starbucks y pedimos nuestro latte light con quién sabe cuánto, no me lo sé, ¿no? Entonces ahí está mi cafecito con leche, light, descremado, deslactosado, con no sé cuánta cosa. Le eché un poco de agua aquí donde estaba el jugo gástrico, porque quiero simular que el cuerpo ya no tiene el tono azul, ya no está fuerte el jugo gástrico, está diluido, es de mala calidad, pero de todas formas el cuerpo va a tratar de producir un poquito de lo que puede, pero ya la está pasando muy mal. Entonces esto, otra vez, rebasa, pasa poco tiempo, se vacía. No hemos dejado pasar 3 horas sin meterle nada al estómago y simplemente dejar que trabaje. Seguimos metiendo agua, seguimos con una colación, le metemos más comida, y más comida, y más, y todo el tiempo tenemos hambre. Todo el tiempo tenemos hambre porque no estamos absorbiendo nutrientes. Estamos metiendo comida, pero no estamos obteniendo el beneficio porque simplemente el sistema digestivo no está pudiendo trabajar. Está diluido, está lastimado. Más agua, ¿no? Clarito nada más para que se entienda lo que está ocurriendo. Es jugo gástrico, pero es de mala calidad, está muy diluido. Probablemente a la hora de despertar esté como... Quiero que vean al final del día cómo quedó el sistema digestivo. Y ahora les voy a decir algo, pero ya ven para dónde va, ¿no? Máximo eficiente, un día. Y ese es a donde quería llegar. Y eso es lo que le estamos haciendo a nuestro sistema digestivo. Si la raya roja es lo eficiente y lo estamos poniendo más del doble en un día, mi siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda eso en salirse? No tarda unas horas, porque nada de eso está digerido y le estamos poniendo una carga brutal. Eso no sale luego, luego. Y mañana le vamos a volver a hacer lo mismo. Y el siguiente día le vamos a volver a hacer lo mismo. Y pasado le vamos a volver a hacer lo mismo. Le vamos a hacerlo. Todo el tiempo está lleno. Dime quién puede trabajar así. Eso es anatomía. Y ni siquiera qué está comiendo. Cantidades, punto, por puras. Ahora les enseño. Esta es la capacidad que ya no da. Ahora les enseño el de. ¿Cómo creen que van heces? Otra vez la caca, pero a ver. ¿Cómo creen que van a ser las heces en esta situación? Obviamente todo el pues está sacando las heces malformadas, muy abundantes, blandas, se distiende. ¿Cuáles son los síntomas? Los mismos que dijimos. Entonces, el segundo ejemplo. Esta es la plato del buen comer, que es muy semejante al vegano. Quería ponerles el del buen comer. El vegano es todavía más cantidad, pero es muy semejante al plato del buen comer. Obviamente el plato del buen comer es el más común, ¿no? Al despertar, ahí, bueno, ahora vamos con... ¿Van bien? ¿Van bien? Es gráfico, ¿no? Ajá. Ahora va la unani. ¿Abro? Obviamente esto va a ir muy diferente, ¿no? Bueno, entonces ya por la magia del cine, ahora la dieta unani. Entonces, sí, sí es así. Es increíble, ¿no? Nutrición para 3 días. Si son mexicanos, dirían una expresión que hay un comediante que me cae muy bien que se llama Fluffy, que dice, ¡ah! Es una expresión muy latina, muy mexicana de no te creo una palabra de lo que estás diciendo. Quiero regresar al tigre. Pensemos en el tigre. Dijimos que come entre 4 y 10, 11 kilos del tamaño del tigre, de su peso. Come esos 4 a 10, 11 kilos de comida y le rinde para 3, 4, 5 días. No tiene que cazar diario. Otra cosa que quiero decir es que tenemos una idea de la variación de las dietas. Lo que nos han enseñado es que tenemos que comer una variedad increíblemente gigante de ingredientes, de alimentos, de todos los grupos nutricionales, leguminosas, y granos, y oleaginosas, y carne, y de grasa de buena calidad, y frutas de diferentes tipos, y diferentes tipos de carbohidratos, y fibra, y muchos ingredientes. Y eso viene porque tenemos por la interpretación que le damos a lo que significa ser omnívoros. Es una interpretación. La evidencia anatómica y fisiológica ya está, y eso es un tema, y luego está la interpretación que le damos. Entonces, voy a interrumpir y voy a ir a echarla en la licuadora para que vean el tamaño, ¿no? Creo que ya le entendimos el tema, ¿no? Aquí español que es delicioso. Y los vegetales tienen 8. Podemos hacer albóndigas, podemos... Y voy a cortar la carne y la voy a poner en la licuadora, que es el estómago, ¿no? Ahí está nuestra carne. Para todos los que somos amantes del vino tinto, esto no es vino tinto real, me dolía demasiado el corazón hacerlo. Lo que hice fue poner agua con color vegetal, le puse un poco de rojo, una gotita de azul, me quedó así como hasta buen buque. Me dolía demasiado desperdiciar un buen vino, ya hasta con la carne la estoy pasando muy mal, pero bueno, todo sea por la ciencia y por nuestra salud y el planeta, ¿no? Entonces, esto sería sin jugo gástrico, le voy a poner más o menos aquí el volumen. Si quieren lo licuo y luego medimos el jugo gástrico para ser un poquito más rigurosos, ¿no? Entonces ahí tengo mi carne, si se fijan es más denso, más espeso. Lo voy a poner en el estómago porque aquí lo que voy a querer simular otra vez es la digestión, ¿no? Entonces si se fijan ahí queda muy por debajo del rango y le voy a poner el doble. Aquí ya puedo ser muy lujoso, puedo así aventar jugo gástrico, incluso si fuera, pues le echo más jugo gástrico porque sí. Tal vez es un poquito más tardado y es un poquito más difícil digerir la carne en términos energéticos, termodinámicos, porque tiene 40% de humedad y los vegetales tienen 80-90% de agua.
Entonces mi cuerpo secreta más jugo gástrico y más ácido clorhídrico, pero no importa, fue diseñado para eso. ¿Ok? Y aquí sí va a haber una secreción de bilis importante, va a ser casi el doble, pero va a ser, o sea, lo mismo que metí de jugo gástrico va a ser de bilis y va a ser en la primera porción del intestino delgado. Ahorita no les estoy hablando de eso. Entonces, si se fijan aquí, está perfectamente bien mi digestión. Los dátiles y las nueces, lo ideal es que demos unas 3 horas de separación. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer, por eso son ventanas de 4 horas el mínimo. Una comida son 3 horas, luego tienes la otra y se acabó. Y siempre terminamos de comer antes de las 6 de la tarde para respetar los biorritmos. ¿Ok? Entonces, esta fue mi comida. Hay cositas que comemos más, no se preocupen, no están ahorita solamente estamos hablando, ¿no? Probablemente el mousse de dátil y nuez, una porción de alimento de 3 comidas y 2 es presentarles 20 años de investigación. Entonces, ahí están las 3 dietas, ¿no? Está, la de la izquierda es la dieta Unani, la del medio es el